Ponte cómodo, cómoda, coge tu café y vámonos al lío. Hoy en día tienes derecho a la educación, a la libertad de expresión y eres libre para elegir tu ideología. Sin embargo, no siempre en España se han tenido estos derechos. El proceso de incluir estos derechos fue como un pacto entre las distintas generaciones y grupos para asegurarse de que nunca se volviera una época de autoritarismo. Como puedes intuir, hoy hablamos sobre los derechos y deberes fundamentales. Tras la dictadura de Franco, España pasó a ser una democracia en 1978, con la creación de la Constitución. La inclusión de derechos fundamentales en la Constitución de 1978 era un símbolo de nueva etapa de libertad y respeto por la dignidad humana, donde los ciudadanos finalmente podían disfrutar de las libertades básicas. Así, los derechos recogidos en la Constitución son como las reglas del juego de nuestra sociedad moderna, donde la libertad y el respeto por el otro son esenciales para que la democracia funcione. Tras esta breve introducción, pongámonos manos a la obra. ¿Dónde están recogidos los derechos y deberes fundamentales? Se encuentran en el título 1 de la Constitución. El título 1 se estructura en 5 capítulos. Empieza con el artículo 10, que se encuentra fuera de estos capítulos. Encontramos unos derechos que fundamentan el orden político y la paz social, como son la dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Debemos interpretar las normas relativas a los derechos y libertades de la Constitución de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales que haya ratificado España. Vamos a estructurar los derechos en 3 bloques. Capítulo 1, Españoles y extranjeros, capítulo 2, Derechos y libertades y el capítulo 3, los principios rectores de la política social y económica. El capítulo 1 comienza con el artículo 11, el cual nos habla de la nacionalidad española. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Los españoles son mayores de edad a los 18 años y así viene recogido en el artículo 12. El artículo 13 regula los derechos de los extranjeros. Y aquí un breve inciso. ¿Recuerdas que la primera reforma de la Constitución fue el apartado 2 del artículo 13? Vamos a verlo. El artículo 13 establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, es decir, el título 1, en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, es decir, para el derecho a participar en los asuntos públicos, artículo que veremos posteriormente en la clase. Salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Este y pasivo es lo que se añadió en la reforma del artículo 13, apartado 2. Por otro lado, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo también al principio de reciprocidad y quedando excluidos de la extradición los delitos políticos. Los actos del terrorismo no se van a considerar como delitos políticos. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Fíjate, hemos señalado las excepciones en rojo y el tipo de legislación en amarillo. Esto te ayudará a memorizar de una forma visual. Te animo a utilizar esta técnica de colores en tus apuntes mientras estudias. Pasemos al capítulo 2. Este capítulo comienza con una mención especial e individualizada a la igualdad de los españoles ante la ley, contenida en el artículo 14 de forma independiente a las 2 secciones a las que precede.
Por esta razón se dice que la igualdad constituye, como la dignidad, un principio que se sitúa por encima del reconocimiento del resto de derechos y deberes. El artículo 14 recoge que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Hay que destacar que no todos los derechos que recoge la Constitución son fundamentales. Únicamente lo son los recogidos en el capítulo 2, sección primera de la Constitución española. Vamos a ver la sección primera, pero antes, una pregunta. En caso de reforma constitucional, el artículo 14 se reformará por el procedimiento ordinario o por el procedimiento agravado. Muy bien, por el procedimiento ordinario, ya que se encuentra fuera de la sección primera del capítulo 2. Continuamos con la sección primera del capítulo 2, artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. El artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Te has fijado? En el esquema hemos puesto las salvedades en rojo y el tipo de norma, ley, tratado internacional, reglamento, en amarillo. ¿Por qué? Porque los colores ayudan a diferenciar la información clave y facilitan la memorización. Aplica este truco en tus apuntes. Usa distintos colores para subrayar según la importancia y el tipo de contenido. Tu cerebro te lo agradecerá en el examen. Si tienes otros trucos, comparte en los comentarios cómo organizas tus apuntes. Continuamos con el artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso un plazo máximo de 72 horas. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de por qué se le ha detenido, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en los términos que la ley establezca y además la ley tiene que regular un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Y también la ley determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se encuentran garantizados en el artículo 18. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro se puede hacer en él sin el consentimiento del titular o por una resolución judicial, salvo en el caso de que se haya cometido un delito flagrante. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El artículo 19 recoge que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. También tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Antes de analizar cada derecho, fíjate en que en el esquema he resaltado 3 elementos clave.
el artículo correspondiente, quién tiene derecho, es decir, si se reconoce a todos o solo a los españoles, y la definición del derecho. Esto es fundamental, ya que en los test de examen las preguntas suelen basarse en la literalidad de la legislación. Un pequeño cambio en las palabras puede llevarte a error, especialmente cuando se modifica quién es el titular del derecho. No es lo mismo que un derecho corresponda a todos o que únicamente corresponda a los españoles. Por ello es importante prestar atención a estos detalles al estudiar. Artículo 20. Se reconocen y protegen los siguientes derechos: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional. El ejercicio de estos derechos no se puede restringir mediante ningún tipo de censura. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y también garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título y en los preceptos de las leyes que lo desarrollen, y en especial en el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de una resolución judicial. El artículo 21 recoge el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este derecho no necesita autorización previa. Cuando se trate de una manifestación o de una reunión en un lugar de tránsito público, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo las podrá prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. El derecho de asociación viene reconocido en el artículo 22. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad y solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de una resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El artículo 23 recoge el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en las elecciones periódicas por sufragio universal. También los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y a los cargos públicos. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y así viene estipulado en el artículo 24. Todos también tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. El artículo 25 estipula que nadie puede ser condenado o sancionado por una acción u una omisión que en el momento de producirse no constituya un delito, una falta o una infracción administrativa. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y hacia la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, por el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social. También tendrá derecho al acceso a la cultura
y al desarrollo integral de su personalidad. La administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Los tribunales de honor están prohibidos de acuerdo al artículo 26 en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. El derecho a la educación, regulado en el artículo 27. Todos tienen derecho a educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Las universidades tienen autonomía en los términos que la ley establezca. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos tienen que garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y también garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. También los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. El derecho a sindicarse está recogido en el artículo 28. Es un derecho para todos. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, también el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El artículo 29 recoge que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito y en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Pasamos a la sección 2, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Artículo 30. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará la objeción de conciencia y las demás causas para poder abstenerte del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y mediante ley podrá regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. El artículo 36 establece que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. El artículo 37 recoge que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo y la ley que regule el ejercicio de este derecho incluirá garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Por último, el artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía y en su caso de la planificación. El artículo 32 nos dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. El artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por una causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la ley. El derecho de fundación está recogido en el artículo 34 y se reconoce para fines de interés general con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo ya dispuesto para las asociaciones, en cuanto a que aquellas que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales y que solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de una resolución judicial motivada. El artículo 31 habla de que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Pasamos al capítulo tercero, los principios rectores de la política social y económica. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Aseguran también la protección integral de los hijos iguales ante la ley con independencia de su filiación y también de las madres cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. El artículo 40 también habla de los poderes públicos, los cuales promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. También los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41. Continuamos con los poderes públicos, los cuales mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. El artículo 44 establece que son los poderes públicos quienes promueven y tutelan el acceso a la cultura a las que todos tienen derecho. Los poderes públicos, a su vez, promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. La protección de la salud es un derecho reconocido en el artículo 43. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio. El artículo 46 continúa con obligaciones de los poderes públicos. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Los poderes públicos promoverán, de acuerdo con el artículo 48, las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. El artículo 49. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Los poderes públicos deben impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y de los menores con discapacidad. Recuerda, este artículo 49 fue reformado en 2024. El artículo 50 continúa con los poderes públicos, quienes garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. También, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. También promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos. La ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. El artículo 45 recoge el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Corresponde a los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en este apartado, se fijarán sanciones penales o, en su caso, sanciones administrativas, y también la obligación de reparar el daño que han causado. El artículo 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Son los poderes públicos quienes deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos tanto dentro como fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. El Estado, de acuerdo con el artículo 42, velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Por último, el artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Hemos finalizado con los derechos. Por otro lado, tenemos los deberes. Los deberes son las responsabilidades que debemos asumir como retribución por tener esos derechos. Es una obviedad, pero nuestra Constitución no solo organiza los poderes del Estado, proclama derechos y libertades públicas y establece objetivos de transformación social y económica. Aunque en menor cuantía, pero no menos importantes, también inserta obligaciones, deberes de ciudadanía y compromisos éticos. La lista constitucional de deberes de la ciudadanía no es muy amplia. Entre dichas obligaciones podemos citar el conocimiento de la lengua del Estado, artículo 3,
el carácter obligatorio de la enseñanza básica, artículo 27, el deber de defender a España, artículo 30, el deber de trabajar, artículo 35, las obligaciones de los progenitores en relación con los hijos e hijas dentro y fuera del matrimonio, artículo 39, los deberes en relación con la salud pública que se establezcan por ley, artículo 43, el deber de conservar el medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales, artículo 45, el deber de comparecer ante el Congreso en comisiones de investigación, artículo 76, o el cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones judiciales, artículo 118. Pero además de los anteriores, nuestro texto constitucional recoge un deber de ciudadanía esencial para la efectividad del Estado social proclamado en el primer artículo de la Carta Magna. Se trata de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que proclama el artículo 31, expresando que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Ahora que ya has entendido todo el título 1, únete a mi Parteón y descarga el esquema de este tema. Comienza memorizando qué derecho recoge cada artículo con el esquema y cuando lo tengas estudiado, desarrolla cada artículo con el tema. Continuemos con el siguiente apartado del tema. Los derechos y deberes constitucionales están protegidos por diferentes mecanismos. De esta forma se asegura su cumplimiento y se permite reclamar ante las autoridades competentes en caso de que estos derechos sean vulnerados. En este cuadro encontrarás a quién debes reclamar según el derecho afectado. Comprender estas garantías es clave para conocer cómo defender nuestros derechos dentro del marco constitucional. Los derechos del título 1 son defendidos por el Defensor del Pueblo. El capítulo 2 se tutela por el recurso de inconstitucionalidad. Los artículos 14 a 29 se tutelan ante los tribunales ordinarios y los del artículo 14 a 30 por el recurso de amparo. El capítulo 3 podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria. Vamos entonces con las garantías de las libertades y derechos fundamentales, capítulo 4, que hemos resumido en este cuadrito. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso respetará su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de estos derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, es decir, por el recurso de inconstitucionalidad. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera, artículo 15 a 29, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, incluyendo también en el recurso de amparo el artículo 30. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. El artículo 54 establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título 1. Pasamos al último apartado sobre la suspensión de estos derechos y libertades. Los derechos reconocidos en el artículo 17, en el artículo 18, apartado 2 y 3, en el artículo 19, en el artículo 20, apartado 1a y d y 5, el artículo 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, se pueden suspender cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. El artículo 17.3 se exceptúa para el supuesto de declaración de estado de excepción. Es decir, se pueden suspender los mismos artículos mediante el estado de excepción y sitio
salvo el artículo 17.3, que solo puede ser suspendido mediante el estado de sitio. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos del artículo 17 apartado 2 y artículo 18 apartados 2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de estas facultades producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Este ha sido un tema extenso y con una gran carga memorística, por lo que es fundamental tener paciencia y estudiar con constancia. Recuerda seguir los tips que te he dado para facilitar el aprendizaje. Además, en Patreon te he dejado un esquema muy visual que te va a ayudar a organizar mejor la información y a repasar de una forma más efectiva. Si te ha quedado alguna duda o tienes sugerencias para próximos vídeos, déjamelo en comentarios. Me encantará leerte. No olvides suscribirte y darle like para seguir aprendiendo juntos. Y hasta aquí la clase de hoy. Ya sabes, paciencia, constancia y a por la plaza con mi mouse.